Amén. Bueno, espero que ya estemos. Ya, estamos en vivo para comenzar el primero de nuestros conversatorios textiles Comala Macondo. Estoy muy contenta de que para inaugurarlos esté Tania Pérez Bustos, a quien tuve el gusto de conocerla hace unos 3 años, Tania, en el Sí, creo que 2017, fueron como... o el 2018, a partir Sí. de que Colombia fue invitada a la Feria del Libro de universitario, y vino Tania y nos conocimos, aunque ya conocí un poco de su trabajo. La finalidad de estos conversatorios es, bueno, aprovechar la pandemia y también, bueno, aprovechar la pandemia para ir generando y haciendo más redes, y también empezar a aprovechar a partir de esto del COVID, que a todos nos pone en la misma sintonía, aprovechar las tecnologías para seguir tejiéndonos o bordándonos o enredándonos. Y bueno, pues sin más, quiero comentarles que Tania Pérez Bustos es profesora asociada de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, es antropóloga y doctora en educación. Su investigación gira en torno a los diálogos de conocimiento y prácticas de creación de conocimiento que interrelacionan conocimientos tecnocientíficos con conocimientos populares de diferentes tipos. También está interesada en procesos y prácticas de feminización del conocimiento. En este cruce, ya desde hace más de 7 años, investiga sobre varios oficios y prácticas textiles artesanales, entendiéndolas como tecnologías de conocimiento y cuidado. Esta investigación nutre su cátedra Costuras, Pensamiento Textil, Escrituras que Resisten. Algunas de sus publicaciones sobre este tema son Objeciones Textiles, Interferencias de Activismo Textil Digital, que está por salir pronto, con coautoría de Laura Cortés. Otra de sus publicaciones es ¿Puede el bordado destejer la etnografía?, que salió el año pasado en la Revista Española de Antropología, que se la recomiendo muchísimo. Está muy fácil de ver en la red. Ahorita ponemos el link. Y bueno, y actualmente está terminando de escribir su segundo libro, que aún no tiene título, pero que trata sobre el hacer textil, hacer etnografía, hacer cuerpo. Bueno, pues Tania, muchísimas gracias por estar y haber aceptado que esta invitación. Y bueno, pues ya entremos al punto. Primero, me gustaría saber cuándo empezaste a bordar o a tejer. Pues mira, yo a diferencia tuya y de muchas de mis colegas, no soy una tejedora o una bordadora, no me enuncio como tejedora, como bordadora, yo diría que soy una aprendiz permanente de estas haceres y estas prácticas. No tuve clases de bordado ni de costura en el colegio. Recuerdo que mi mamá tuvo una máquina de coser que compró, que compró, y que alguna vez intenté hacerme algo, pero salió muy mal, salió muy mal el intento, y entonces como que desistí rápidamente. Ya un poco más grande, me animé a intentar tejer algunos bolsitos en crochet, y me compré una revista y muy autodidactamente me hice un bolso en crochet. Y con el tiempo me he dado cuenta que es una cosa que me sale, o sea, que tengo como, me sale bien, o sea, no es difícil para mí aprender, pero no, digamos, no tengo una historia familiar clara. Seguramente tengo aquí en mi casa servilletas de mi abuela que las bordó hace 80 años quizás, pero yo no tengo recuerdos de ese hacer como tan cercano y tan íntimo, como sí ocurre con mucha gente que se enuncia desde estos oficios, como su identidad relacionada con ellos. Yo no diría que soy bordadora o soy tejedora. Son unos haceres que me atraen mucho y de los que aprendo un montón, y los quiero hacer, pero es desde ahí que podría decir. Oye, pero ¿y entonces cómo es que te vas relacionando con, o sea, ahora sí que tu profesión o tu educación académica como antropóloga, y cómo te vas metiendo en lo de los textiles? ¿Cómo es que te llama la atención? Pues en términos académicos, digamos que a mí lo textil como materialidad siempre me ha llamado mucho la atención. Soy una enloquecida por los huipiles
mexicanos y guatemaltecos. Las cosas, las materialidades textiles me han atraído siempre. Tengo un gusto por ellas. Las cosas bordadas me puedo quedar contemplándolas y son cosas que atesoro, que me gusta vestir, que bueno. Entonces esa siempre ha estado allí. Tengo hace 7 años, por casualidad, me inscribí a una convocatoria de investigación. Yo venía trabajando otras cosas, venía trabajando sobre identidades de género en la producción de conocimiento, feminización de ciertas prácticas, digamos, cómo el cuidado podía ser un tropo a la hora de entender el conocimiento. Venía trabajando esas cosas y hubo una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología aquí en Colombia sobre diálogos de saberes, y parte de mi, digamos, como de mi trayectoria, esa categoría, el diálogo de saberes, ha sido muy importante para la forma en la que yo entiendo el conocimiento, su producción, su circulación. Entonces, era una convocatoria sobre diálogos de saberes que tenía una línea de trabajo con oficios artesanales. O sea, era como una entrada por ahí. Mi cuñada, ella se dedica a hacer ropa infantil con unos diseños así de tela sobre tela muy lindos, y había trabajado, ella es de una zona de Colombia que se llama Cali, en el Valle del Cauca. Ella había trabajado con un municipio en el Valle del Cauca que se llama Cartago, en donde tienen una tradición de bordado. Yo conocía este trabajo porque a mi mamá le gusta mucho ese tipo de bordado, el bordado que hacen en Cartago, que es un bordado que se conoce como calado y que se hace en muchas partes, de hecho, de América Latina, porque tiene una historia colonial detrás. Y un poco, pues, yo no sabía, digamos, un poco era una cuestión como de descubrir este tema. Entonces yo llego a trabajar con Cartago con una pregunta un poco sobre si ese trabajo que ellas hacen, y en ese momento la pregunta por el trabajo era muy importante, si ese oficio podía enseñarnos algo sobre esta categoría de cuidado, entendida como asociada al conocimiento. Entonces yo llego un poco como con esa digamos, pregunta, pero es una pregunta muy especulativa. ¿Será que este trabajo, que es cuidadoso, puede decirnos algo sobre cómo el conocimiento puede estar atravesado por el cuidado? Y fue un trabajo que duró 2 años, fue un equipo, estuvimos trabajando con ingenieros, ingenieras, hicimos trabajo de campo allá en la Casa de las Bordadoras. Fue un trabajo muy intenso y fue muy interesante lo que significó para mí estar como etnógrafa en ese espacio y acompañar los encuentros entre ingenieros, ingenieras y bordadoras que hablaban lenguajes que eran tan distintos, y fue fascinante, digamos, para mí, como ver la manera en la que se podía dialogar, cómo esa materialidad del hacer textil bordado permitía generar ciertos cuestionamientos a la ingeniería, al hacer ingeniería, muchos cuestionamientos también al hacer etnografía, y ese artículo del que hablábamos ahora refiere un poco a eso, cómo al acercarme a esas prácticas yo descubro algo que seguramente no es un descubrimiento, o sea, lo descubro para mí, seguramente hay mucha gente que ya lo sabe, y es que no es posible aprender a tejer o aprender a bordar sin bordar, ¿sí? Yo me he topado con exposiciones de gente que te habla pues de piezas textiles, y que es evidente que están hablando de eso, pero que nunca ese hacer les ha pasado por el cuerpo. Y a mí me pasó que fue como una realidad empírica, si se quiere. Yo la única manera que tenía para entender ese saber sobre el cual me estaba haciendo preguntas era aprendiendo a bordar. Y entonces yo me vi también invitada por el mismo trabajo etnográfico a bordar, a aprender lo que estaban haciendo, a entenderlo desde ese hacer. También ellas me lo decían y me lo indicaban, y yo no se lo puedo decir, se lo tengo que mostrar, y había una invitación allí permanente. Y ese fue como un momento digamos, un momento importante en lo que ha sido mi historia con ese proceso, con estos saberes hasta ahora. Yo antes de eso creo que tenía un trabajo de investigación un poco
más azaroso, y a mí, yo creo que yo no llevaba tanto tiempo trabajando con un mismo tema, si se quiere. Entonces lo textil me atrapó en ese momento y me ha abierto muchas posibilidades. Ha sido muy interesante. Creo que pasó también en un momento en el que yo creo reavivarse un interés por esto, muy urbano también, cosas que en otros contextos tenían como otras tradiciones. Cuando yo comienzo a trabajar esto todavía no habían grupos de costura juveniles, gente haciendo, digamos, había algunas personas, pero creo que de ese tiempo para acá yo he podido evidenciar también como una cierta efervescencia que de alguna manera, en la cual de alguna manera yo terminé haciendo parte. Entonces comenzaron a aparecer ya no solamente preguntas por el hacer, sino por el activismo, preguntas por el activismo textil o por, digamos, las dimensiones semiótico-materiales, si se quiere, simbólicas, de las maneras de interpretar el mundo que estaban asociadas a eso. En ese proceso he conocido gente que está muy atravesada por estas preguntas y eso ha sido maravilloso. Digamos, como que se ha ido construyendo como un parche, como decimos en Colombia, de gente interesada en esto y digamos como que ha ido creciendo y fluyendo mucho, siempre en todo ese proceso, muy desde el aprender, lo que te decía ahora, como desde el aprender a hacer la técnica y hacer, y aprender sobre ella haciéndola. Entonces, pues eso sería lo que podría decir sobre tu pregunta. Sí, claro, porque no, creo que ahora sí que cada una venimos como de mundos distintos y nos vamos acercando, que eso es lo padre también de las escrituras textiles que yo comparto contigo, esta idea, pero por ejemplo a mí me pasa un poco al revés. Yo a partir de la práctica es que ahora que leía por ejemplo, que leía tu texto sobre el que haces todo el análisis con la etnografía y platicas lo del calado, y vas como disercionando como 3 puntos de esto, cómo te vas relacionando en el hacer, cómo la etnografía te implica eso, como relacionarte con la técnica. A mí me pasó un poco al revés. Participé en un proyecto en la Central de Abastos y luego realicé una escritura y una reflexión sobre lo que había pasado ahí, y una amiga que se dedica a los estudios de público y tiene una maestría en museografía y es arqueóloga, me dijo, lo que tú hiciste fue una etnografía, ¿no? Y entonces me regaló un libro donde cosas sobre el quehacer etnográfico y cómo hacer etnografía, y pensé y dije, qué padre, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención tus escritos en ese sentido desde que te conocí, porque tú viniendo de ahora así como de una de las profesiones que yo creo que se va a tener que ir incluyendo cada vez más en la currícula escolar, no nada más como una licenciatura, sino como una clase extra, que es la antropología, ¿no? Como para poder entender más nuestro mundo. Abordaste temas que cuando estuvimos compartiendo aquella mesa me llamaron mucho la atención, que es que cuando hablabas de las tareas del cuidado. O sea, me acuerdo tanto que en la mesa que compartimos en la UNAM hablabas de las tareas del cuidado y sobre esta idea de que no nada más, que había ahorita que decías también, un boom, ¿no? De todo lo tejedor, y que pareciera que lo aislaba de esa genealogía, ¿no? De esa genealogía. Y me acuerdo que tú dijiste, sabes, no, también es el tejido y el bordado de tus ancestros, ¿no? De tus abuelos, de tus madres, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poco cómo relacionas esto para que nos están oyendo, que es padrísimo de tu acercamiento de los textiles y las tareas del cuidado. ¿Cómo lo abordas? ¿Por qué es importante este análisis? Mira, eso tiene como muchas aristas. Yo creo que hay una cuestión como básica, y es algo que tú de hecho también lo planteas en tu libro sobre el mensaje está en el tejido. Hay ciertos haceres textiles, formas de hacerlo textil, para decirlo de otra manera, formas de hacerlo textil que tienen una cierta... son como muy fáciles de llevar con uno mismo, son como cargables.
y eso posibilita en muchos casos que se puedan hacer en simultánea o que se puedan continuar haciendo en simultánea al cuidado de los recién nacidos, de las personas recién nacidas. Uh-huh. No siempre fue así, ¿no? Como por la Edad Media, en Europa, antes de que comenzaran los procesos de secularización de la iglesia, lo textil era una cosa, el bordado y el hacer textil era una cosa que tenía mucho prestigio, pues porque estaba asociada pues a la liturgia, a estos estados atravesados por la religión, tenían un lugar muy importante. Es con la secularización de la iglesia que ese trabajo que tenía ese protagonismo público comienza a relegarse al espacio doméstico. Y yo creo que ahí hay que entender muy bien ese relegamiento, si se quiere, no sé si esa palabra existe, si ese mandarlo, el hacer textil a la casa como algo que ya no es público, comienza también a asociarse pues a que quienes lo están haciendo son las personas que en Occidente también han estado a cargo del espacio doméstico. Entonces, lo textil acompaña, con lo que quiero decir aquí es que lo textil acompaña por su propio hacer material el trabajo de cuidado. Entonces, quienes hacen lo textil en Occidente, fundamentalmente, y con su historia detrás, digamos, no solamente ahora, sino con su historia detrás, son cosas que se hacen entre medio de otras tareas de cuidado. Las van a hacer mujeres, aunque lo textil no es solamente femenino, sí es mucho más, sí está feminizado, en el sentido de que sí hay mucha más cantidad, es mucho más fácil encontrarse con mujeres que hacen cosas textiles a encontrarse con hombres. Esos hombres llaman la atención, porque no es usual. Entonces, uno encuentra que son tareas que se hacen antes de que comiencen las dinámicas o después de que comiencen las dinámicas de cuidado. Con esto me refiero al trabajo doméstico, de alimentar, de hacer tareas, digamos, de limpieza. Es muy interesante también, aparece muy cercano, por ejemplo, algunas tareas de cuidado que son más del campo de la salud. Ustedes saben, de la salud, digamos, como de la atención al cuidado, la enfermería. Hay muchos casos de enfermeras que utilizan estas prácticas como formas de tramitar el hacer. Aquí en Colombia tenemos el caso de Beatriz González, que es alguien que también valdría la pena que invitaras a estas conversaciones, que es enfermera y como que ha un poco explorado la relación entre salud mental y textil, que son trabajos de cuidado. Está también Andrea Berna, que también vale la pena que la invites, que ha trabajado un poco la relación entre trabajo psicoterapéutico y textil en relación con la forma en que las víctimas del conflicto han tramitado un poco lo que les ha pasado. Entonces hay una relación en donde, fíjate que aquí es el acompañar el trabajo textil por un lado, el cuidado como algo que acompaña el trabajo textil, pero también el trabajo textil como algo que puede generar procesos de cuidado. Que en este caso, con los ejemplos que te he dado, son más procesos de cuidado asociados como con salud mental o con procesos digamos, de bienestar emocional. Y entonces está esa dimensión, digamos, que se habla, y eso, digamos, hay un montón de metáforas textiles que están muy presentes en nuestra cotidianidad en relación con eso. Entonces, digamos, como el remendar, que uno también se está remendando, y uno ve un montón de hablando de esas cosas, pues que me ayuda a trabajar el pensamiento. Entonces, como que hay un montón de referencias a cómo el hacer textil de alguna manera tiene repercusiones en la construcción subjetiva, en el yo, y ahí hay cuidado. Pero creo que hay una tercera dimensión, o sea, está el acompañar el trabajo doméstico, pero está también la dimensión de cuidado que tienen estas prácticas, pero hay una tercera y tiene que ver con el hacer mismo, y es que es un hacer que en sí mismo es cuidadoso, que demanda mucha atención, que hay que hacerlo de forma detallada, que supone un reconocimiento de una serie de procesos que tienen una cierta lógica. Y allí, digamos, eso tiene que ver un poco con lo que en algún momento hablabas tú en la presentación que hiciste de este conversatorio, y es la noción de un etos del cuidado, que ya no es solamente como oficio o el cuidado como práctica, sino algo que es el cuidado como adjetivo, si se quiere, como algo que es cuidadoso. Entonces, por ahí creo que uno podría encontrar formas en las que se relaciona,
creo que en general el cuidado y el cuidar son también, como lo textil, son también formas de hacer que están profundamente feminizadas. Y eso es algo que vale la pena no naturalizarlo, digamos, entender, como decía ahora, que tiene orígenes históricos muy concretos y que está atravesado también por una secularización, por una domesticación, si se quiere, o una puesta en lo doméstico de formas de interpretación de la realidad que no siempre estuvieron allí y que hay ejemplos en culturas no occidentales en donde no siempre es así tampoco. Digamos que hay lo textil, hay participación, digamos, de otros sujetos atravesados por otros que no son solamente mujeres. Sí, claro. Bueno, y para quienes se están como acercando a nuestro Facebook Live ahorita, que este es el primero y vamos a empezar a hacer una serie de conversaciones, primero con nuestras amigas tejedoras, académicas, con las que nos enredamos, colombianas. Tania Pérez Bustos está en Bogotá. Sí, esto es en Bogotá, ¿verdad? Sí. Estoy en Bogotá, sí, esta es mi casa, este es mi estudio. Sí, muy bien. Esta es mi gata. Muy bien. Y lo que es padre, que es lo que queremos, es como que ahorita iban surgiendo como otros nombres de otras personas, porque de otras personas a las que ojalá podamos como irnos conectando, ¿no? Para ir como ampliando esta red, que lo importante de estos conversatorios es también que como nosotros estamos tan todos aislados en digamos, en nuestra cotidianidad, o en nuestro hacer textil, o en nuestra tarea del cuidado, que no sabemos que estamos haciendo, digamos, como que lo estamos haciendo como tal, pero que lo seguimos repitiendo. Compartimos visiones y compartimos, digo, yo leo a Tania, estaba leyendo hace rato uno de tus textos, el que publicaste en la revista de antropología de Barcelona, es de Barcelona, ¿verdad? Sí. Es de Madrid, creo. Es de Madrid, bueno, la española, la revista española, y es como conectamos como mucho, y me gusta mucho como esta idea de que lo tomes como las tecnoprácticas, ¿no? O sea, esta idea de que es a partir de los textiles, no nada más hacemos costura, sino vamos creando conocimiento. En este sentido, que cuando tú decías que tú no, bueno, que tú te fuiste acercando más como al calado, a esta técnica, también mucho por memorias, ¿no? Por memorias de lo que para ti era, o sea, de que era una cosa que le gustaba mucho a tu mamá y tal. También me acuerdo que aquella vez que coincidimos en la mesa, hablabas como de la densidad del tiempo y que en tu artículo también escribes como esto te refiere a la cuestión corpórea, ¿no? De cómo nos sujetamos, cómo tejemos, cómo nos acomodamos, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿este cuidado también se extiende cuando estás creando comunidad, cuando te estás acercando a las personas? ¿Cómo ha sido tu experiencia que, como tú decías, a través de que empezaste a investigarlo, te diste cuenta que parte de tu quehacer, ¿no? De tu investigación era involucrarte con el bordado? O sea, ¿cómo ves estos grupos? ¿Qué es lo que nos puedes contar de tu experiencia a partir de ese grupo primero que hiciste para acercarte al bordado y luego las cuestiones que se te fueron ocurriendo o lo que te vas cuestionando? Ay. Pues mira, yo creo que hay una cosa como que una como etnógrafa formada desde la antropología, algo que pasa, y es que es muy difícil discriminar cuando no estás haciendo etnografía. Okay. Yo recuerdo, para responder a esa pregunta, recuerdo que una cosa que me ocurrió una vez, digamos, uno diría, en principio yo no estoy ahí haciendo un estudio directo, estaba animándome a hacer un poncho en crochet, porque todavía no he logrado el punto base de las 2 agujas. Intenté, paréntesis ahí, intenté una vez hacer un poncho con 2 agujas y no hice bien la base y se dañó. O sea, como que los puntos base son muy importantes. No he podido. Bueno, ya lo haremos. Entonces estaba yo, digamos, ya lo haremos. Estaba yo haciendo este trabajo y estaba esperando en un consultorio médico. Mientras esperaba, entonces tenía ahí mi textil, estaba ahí haciendo los puntos. Y hay algo en este hacer que
que invita a ser observado. No sé si es por el hecho de que se está haciendo en el espacio público y es algo que, ¿por qué están haciendo eso en el espacio público? Esto lo hace mi abuela en su casa, no lo hace alguien en el bus o no lo hace alguien en un parque, esto se hace en el encierro, no se hace afuera. Entonces yo estaba ahí aprendiendo y una señora que estaba ahí al lado se me acerca, me pregunta y eso me dijo, no, mira, aquí le está quedando mal, se tiene que ver aquí. Entonces hay algo en este hacer que reúne. De los capítulos del libro que estoy escribiendo ahora refiere a la composición, al ejercicio de cómo lo textil compone lo que sea que estés componiendo y en esa composición reúne, recoge, junta. Y es algo que es muy propio del hacer, digamos, algo que tú estás si lo piensas, tú que haces 2 agujas, con el ejercicio de tejer, estás todo el tiempo enrollando y envolviendo, estás generando como unos bucles en donde se está componiendo una superficie. En ese ejercicio de envolver, estás todo el tiempo haciendo eso. Y eso se proyecta. Entonces, el trabajo textil que se hace en colectivo es un trabajo que de alguna manera está atravesado por eso que yo llamo un gesto textil, que son como movimientos primarios y propios del hacer, que constituyen el hacer, que es más allá que el tejer o más allá que la costura, más allá que el bordado, sino son movimientos que son significativos de lo que el hacer textil hace en su generalidad. Y entonces, en ese sentido, una de las cosas que pasa con el hacer textil es que siempre es colectivo. Realmente es un activismo textil en donde hay 20 personas haciendo, como en tu caso, una intervención en la galería de frutas y verduras en Ciudad de México, y porque ahí hay mucha gente, es colectivo. Incluso cuando una persona lo está haciendo en solitario, es colectivo, tanto porque está trayendo de presente esos linajes o genealogías en donde se evoca un poco aquellos de quienes aprendí o aquellos con quienes aprendí, y hay historias en donde eso está muy presente. Y entonces la dimensión colectiva de lo textil es una de esas propiedades que tiene lo textil. Lo textil es como si, y ahí me parece interesante tener presente que no es solamente que sea colectivo, sino que configura lo colectivo en su hacer. Entonces no es que siempre traiga lo colectivo, sino que al hacerse está creando lo colectivo. Y creo que en ese sentido sería importante como a partir de ahí entender qué es lo que está pasando cuando uno encuentra, no sé, picnics al parque, que como para juntar gente a abordar, o tiene uno acciones, digamos, de activismo textil mucho más contundentes, digamos, de tomas que se hacen de ciertos escenarios con lo textil, entender cómo allí la práctica que está haciendo un cuerpo también de alguna manera está configurando un cuerpo más colectivo. No sé si es muy abstracto, pero como que... Es que a mí lo que me gusta y creo que es lo que es padre como de estas conversaciones es como las personas que nos dedicamos o que, digamos, yo no es que me dedique a los textiles, pero sí es una parte, como bien dice mi amiga y coautora del mensaje está en el tejido, Anushka, siempre, o sea, no, es parte de nuestro trabajo, porque es parte de la manera en que pensamos, la parte en la manera que argumentamos, la manera que escribimos, porque al menos para nosotras es eso, ¿no? Estamos tejiendo y estamos pensando y estamos, pues sí, problematizando ciertas cosas. Entonces, a mí me parece padre cuando tú, desde que vienes desde una disciplina que es, pues que básicamente también se dedica a observar, ¿no? Y como tú dices, un antropólogo siempre o un etnógrafo siempre está haciendo etnografía. Es padre que te fijes en esto porque a mí me gusta, por ejemplo, aquí ya alguien también, Montserrat, dice que gesto textil, la adoro, o sea, como que des nombre a cosas que a lo mejor muchas compartimos, sentimos y no sabemos cómo le podemos nombrar, ¿no? Es como también cuando te escuché en la UNAM y platicábamos, me quedé pensando mucho en lo de la densidad del tiempo, ¿no? Y de repente ese concepto cuando lo dijiste ahí, dije, claro, es como cuando yo me pongo algo que tejí o que tejió mi tía y que yo me lo pongo y entonces voy viendo cómo es un libro y cómo también es otra manera del cuidado, ahora lo que dices, sí, cómo está entrelazado, porque pues ahí está no nada más
la que lo hizo, sino la que hizo el estambre, cuando fuimos a comprarlo, ¿no? Como muchos tiempos ahí metidos. Y sí, eso. Entonces, no, ese tema del tiempo es súper interesante, súper interesante. Entonces, cuando tú lo abordaste ahí, dije, órale, y digo, y no sé si cuando, bueno, más bien que cada quien nos despierta ciertas cosas, ¿no? Porque cuando tú lo mencionabas ahí, digamos, ya ni siquiera me acuerdo como exactamente en qué contexto estaba, pero a mí se me fue como en mi propia densidad del tiempo, ¿no? Y entonces, ahorita que te veo así como con ganas, bueno, dinos, para ti, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo fue que te metiste o cómo llegaste a eso? Es que el tema del tiempo es muy interesante porque como ahorita estaba hablando, a propósito de cómo lo textil hace lo colectivo, hay algo en estos gestos textiles primarios que son, por ejemplo, con los que yo estoy trabajando, por ejemplo, el repetir. El repetir uno de esos gestos textiles que están en el bordado, que están en el tejido, que en ese sentido son, por eso los llamo primarios, son como muy fundamentales de lo que es el textil. El deshacer es otro de esos gestos textiles, el deshacer, el desenredar, el desanudar, es otra de esas cuestiones que están como presentes y que configuran estas prácticas. Está también, no, ahorita cuál era el otro, el componer que te mencionaba ahora, esta noción como de la composición, como algo que también es muy textil, y el remendar es otra, digamos, como estas cuestiones que están como también muy, son como muy propias del tiempo. Y en el hacer tiempo colapsan. Colapsan. En el caso del remiendo es muy interesante porque, digamos, están, por ejemplo, si lo pensamos materialmente, tú tienes una pieza que se ha desgastado por el tiempo, que está rota, se ha desgastado, y que tú tienes que remendar para darle más vida. Entonces en ese acto estás reconociendo el tiempo que tiene esa pieza encima, estás en el presente, porque el hacer textil te demanda una presencia, y es una cosa muy compleja en contextos como los contemporáneos, en donde si hay algo que es escaso, es el tiempo. Y si hay algo que demanda lo textil, es tiempo, incluso si son 3 minutos. O sea, como que es una cuestión, pero es un tiempo que no es un tiempo cronológico, claro, sino que es un tiempo más kairónico. Digamos, es como, es un devenir. No es como el tiempo del reloj al que me estoy refiriendo. Y en ese proceso, entonces, tú tienes el tiempo del hacer, que es un presente permanente, que está convocando el porvenir de la pieza. Entonces, en ese gesto de remendar, tú tienes el pasado, el presente y el futuro ahí mismo. Condensado, si se quiere, como lo dices tú ahí. Entonces, se produce una temporalidad que es profundamente no neoliberal, digamos. Es como que es lo contrario a los tiempos productivistas en los que estamos, en donde estás permanentemente llamado a producir para el futuro y el presente y el pasado valen huevo, como decimos acá. Entonces, como que creo que es muy político. Eso que está pasando ahí es muy político en términos de las transformaciones subjetivas y culturales que está convocando. Y no nada más eso, que cuando estás ya viendo la pieza, o digamos, ahorita pienso como dices, cuando estás remendando, no nada más es los tiempos y los gestos de nuestras genealogías, ¿no? Sino también como los contextos, y ahorita que lo narrabas como todos estos tiempos revueltos, digamos, en un mismo combo, que lo puedes ver, eso es cuando, digo, al menos para mí, eso es cuando se ve la escritura, ¿no? Es como cuando ves el texto ahí, porque todo está puesto, como cuando lees un libro, ¿no? De que está ahí, digamos, ya lo ves el final, lo pasas las hojas, pero están las horas que se pasó el escritor, pero además están los personajes, pero además están todas las influencias que tienen, ¿no? Y el desgaste, y aún yo me atrevería a decir que a mí lo que más me gusta como de esta densidad del tiempo en nuestros objetos es que también están nuestras emociones, ¿no? Digamos, como cuando estás muy nerviosa, cuando estás muy triste, cuando estás enojada, ¿no? Como todo eso se va viendo en tu texto, y en ese sentido a mí me gustaría que no, porque cuando leí que hablabas de los textos textiles y ahorita que lo estás
que bueno, lo traes aquí a colación porque es parte importante de tu trabajo, es ¿qué es lo que te atrae? O sea, hablabas en un texto de los gestos textiles y como parte de la subjetividad femenina, y eso me gustó, o sea, digamos como que me gusta cómo unes estas dos conceptos, ¿no? Y pues me gustaría ver si nos platicas un poquito de esto. Bueno, hay como varias cosas. Creo que en el caso particular de esa entrada por lo femenino, creo que es importante tener en cuenta que lo femenino no es lo mismo que las mujeres, como exacto, por si acaso. muy bien. Entender que lo femenino es una categoría o tiene una dimensión material y simbólica que es propia de lo que, pues de lo que somos como, de lo que somos, digamos, dejarlo así como para no ponerle otros nombres. Entonces, lo femenino puede estar en muchas cosas, puede estar en los cuerpos, puede estar en las atribuciones, puede estar en las cosas que hacemos. Ahora, cuando se habla de subjetividad femenina, y yo no soy psicóloga acá, ese trabajo al que estás refiriendo lo compartí hace un tiempo con un grupo de posgrados en psicología y me dio un poco de miedo porque, claro, la subjetividad es una categoría muy de la psicología. Pero digamos que aquí hay una construcción del yo, una construcción de lo que somos como sujetos, que está atravesado por lo femenino. Y en ese caso particular, eso tiene una historia, esa entrada tiene una historia que pasa un poco porque, digamos, por el trabajo de investigación que yo he venido haciendo, lo femenino es algo que emerge permanentemente y se construye con las propias preguntas. O sea, no necesariamente es algo con lo que yo llego, sino es algo que se aparece, como que se evidencia. Las bordadoras de Cartago eran todas mujeres, se enunciaban desde allí. Hicimos en el 2018 una investigación en la que buscábamos recoger, identificar o intentar entender cómo era posible que los textiles pudiesen contar historias, cómo podían ser documentos. Eso, pues, digamos, son cosas que ya se han visto en otros escenarios, pero nos interesaba entenderlo muy desde lo cotidiano. Si la gente tiene un textil que guarda una historia, cómo ese textil puede llegar a ser, digamos, como un repositorio, si se quiere, material de eso. Y cuando se hizo esa convocatoria, en Bogotá específicamente, llegaron muchas piezas con historias de distinto tipo, pero digamos, no sorprendente, el 98% de las piezas que llegaron eran postuladas por mujeres o eran hechas por mujeres postuladas por hombres. Había el caso de un tejedor, y luego, un poco para intentar buscar diversidad, buscamos un bordador que es padre de familia y que hacía parte en ese momento de un grupo de bordado de hombres. Porque queríamos un poco tener de presente la diversidad en el análisis. Pero digamos que la feminización de lo textil tiene en ese sentido como muchas, y ahí la construcción de lo textil como algo femenino está asociada, y ahí es donde aparece como esa doble cara, es al mismo tiempo diría yo, es más, el que muchas mujeres hagan lo textil es una causa de la construcción femenina del hacer, ¿sí? Okay, no creo que sea al revés. No es como que hay muchas mujeres que hacen lo textil y entonces por eso es femenino, sino que la dimensión femenina de lo textil, como hablábamos ahora, que tiene que ver con, simbólicamente, tiene que ver con estas temporalidades que no son unidireccionales, sino que son enredadas, que pueden acompañar el cuidado, que son, digamos, estructuralmente serían antipatriarcales, si se quiere, o sea, como que responden a un modelo de la existencia que no es patriarcal. Eso hace que más mujeres lo hagan, no es lo contrario, no es que porque hay muchas mujeres hacerlo, entonces es femenino. Entonces ahí un poco creo que es importante entender cómo esa feminización de lo textil tiene muchas caras, o sea, no es como que haya un femenino,
sino que hay muchos femeninos. Entonces hay femeninos, por ejemplo, textiles que están asociados, digamos, como a construir una relación de admiración con lo maternal, y otros que hacen todo lo contrario. ¿Sí? Que se están construyendo desde lo textil a partir de la distancia con esa figura de lo maternal, también como un arquetipo, ¿no? Lo maternal como un arquetipo. Pero también hay formas en donde el hacer textil es múltiple. Entonces se despliegan mujeres distintas como en una misma mujer hay muchas mujeres. Lo femenino no es uno, hay muchos femeninos. Hay lo femenino también como algo que reúne no solamente en una mujer muchas mujeres, sino muchas mujeres reunidas en ese mismo hacer. O por ejemplo, cómo el hacer textil está asociado con la producción de la belleza, ¿sí? Que es algo que también en muchos casos está asociado con lo femenino. Pero entonces no es como que haya un femenino, una subjetividad femenina, sino que hay una multiplicidad de femeninos en la construcción de esos objetivos. Podríamos llegar a construirnos nosotras como mujeres. En su diversidad, ¿no? También hay que entender eso, que hay, por ejemplo, cuando se hacen entradas interseccionales sobre esa pregunta y entendemos que el hacer textil se performa de manera distinta cuando lo están encarnando sujetos racializados como blanco-mestizos, va a ser muy distinto a cómo se produce cuando lo encarnan sujetos racializados como negros. Y eso es muy interesante, por ejemplo, cuando uno mira las colchas de retazos en Estados Unidos y la historia que tienen las colchas de retazos, son muy distintas las colchas de retazos que guardan las historias de las poblaciones afroamericanas esclavizadas versus el blanqueamiento que hay ahora de las colchas. Cuando tú buscas colchas de retazos en internet, ves manos blancas claro, produciendo un tipo de estética mucho más homogénea. Que un poco muestra una identidad estandarizada que es muy distinta a la identidad, digamos, de ese dolor y de esas luchas que están allí detrás del textil colcha en el caso de las poblaciones afroamericanas. Entonces, como que creo que esa sería como la entrada. Sí, claro. Además, como te estaba pensando, también como en este concepto que tú hablas del remendar, como también el remendar tiene más, o sea, es más cercano a otro, digamos, a otras estructuras, ¿no? Hay gente que no, digamos, hay ciertas clases sociales que no remiendan, ¿no? No remiendan porque no existe esa palabra digamos, en sus haceres cotidianos. Sí. Y sin embargo, para otros es la única manera de subsistir. Y para otros es una manera de crear, ¿no? O sea, también es como, estaba pensando un poco como con el estambre, ¿no? Desbaratar, ¿no? Como cuando desbaratas, y cómo hay veces que se puede ocupar el mismo estambre para hacer otras piezas, ¿no? Entonces, es como, me parece muy interesante esto que nos hablas, porque además genera como que pensemos, ok, cuando hablamos de un gesto, de los gestos textiles, hablamos de las subjetividades, de todo lo que somos nosotras, y también cómo también hay hombres ejerciendo quizá otras maneras de entender también las tareas del cuidado, ¿no? Yo creo, a mí me parece padre como que lo podamos compartir, y que al menos a mí me parece que ahora en el confinamiento, y eso es una cosa que traigo aquí en mente, es como invitar también a esta parte masculina, digamos, como a experimentar que las tareas del cuidado no pasa nada, ¿no? Que esa cosa que se divide, también la podemos compartir, así como el espacio público lo hemos ganado las mujeres, también el espacio doméstico está abierto para ambos, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gustaría que nos dijeras un poco ahora es cómo, digamos, tú tienes estudios de género, cómo te vas metiendo, tal, y me gusta que tus textos también están tejidos o bordados entre varios, o sea, que creo que, ¿cómo fue que te fuiste encontrando con estas, digamos, con tus compañeras de tema y también de textileras? ¿Cómo fue que fuiste encontrándote a estas otras mujeres? Por ejemplo, como Eleana, que es nuestra siguiente invitada. Yo creo que son de esas que llaman a cómo el hacer
hace lo colectivo. Entonces, que lo hablábamos hace un momento, entonces como que una comienza a hacer estas cosas y comienzan a aparecer personas que de alguna manera están haciendo esto. Creo que a pesar de que hay como una creciente interés sobre estos temas, siguen siendo temas muy marginales dentro de los estudios sociales en general. Son cosas que se asumen, que a veces se las entiende, por ejemplo, como manualidades, como cosas como cosas materiales, pero no se logra entender la complejidad que tiene ese hacer manual material en el hacer cuerpo, hacer tiempo, hacer pensamiento, hacer subjetividad, digamos, como que son cosas que a mí me parece que es imposible separarlas. En el caso del trabajo, de mi trabajo, pues un poco como que yo comienzo a trabajar estas cosas en el 2013 y ahí comienza a aparecer gente que me ha acompañado desde ese momento hasta ahora, como es el caso de Laura Cortés, que valdría la pena también que la invitaras. Laura es una ingeniera y tiene como una entrada sobre el hacer textil que es muy interesante porque le ha ayudado como a mirar el hacer ingeniería de otras maneras. Entonces, ella, por ejemplo, nosotros hemos venido caminando juntas desde hace mucho rato. Y después de eso, recuerdo claramente cuando estábamos haciendo el cierre de ese proyecto con Cartago, hicimos pues la exposición del proyecto y una colega mía que en ese momento trabajaba en la universidad donde trabaja Eliana, la invitó a ella a participar de este escenario y ella pues participó del escenario y algo similar a lo que pasó con Margarita. A Margarita alguien le contó que yo hacía estas cosas y Margarita era como que no puede ser posible que haya alguien que esté pensando esto y que yo no me hubiese enterado. Entonces comienzan ahí como a aparecer cruces. Después apareció, por supuesto, antes de Margarita apareció Isabel. A Isabel, que yo diría que Isabel es la persona, Isabel González Arango, que también va a estar acá, yo creo que es la persona que más sabe de activismo textil en Colombia, no solamente porque lo haya pensado, sino porque lo ha pensado haciéndolo, digamos, es una activista textil y por eso entiende el activismo textil como la forma en que lo entiende, y yo de Isabel he aprendido muchísimas cosas. Entonces, en ese proceso van apareciendo gente que se va entrelazando, que está interesada en el tema, que se entera, que nos enteramos, que digamos en el caso de Margarita y en el caso de Eliana fue gente que enteró que yo estaba trabajando esas cosas y me contactaron y ahí comenzamos a hacer ciertos recorridos. Recientemente, por ejemplo, apareció Rosario también, que también está invitada, Rosario López, que hace un trabajo muy artístico, muy interesante para construir, digamos, esculturas que están atravesadas por un hacer textil que no siempre se tiene en cuenta, digamos, el remiendo, por ejemplo, como una expresión artística, son trabajos muy delicados y, digamos, lo mismo, alguien le dijo a ella de mí, terminamos ahí como enredadas, ahora tenemos un proyecto juntas, vamos a ver cómo nos va. Y entonces ahí como que aparecen esas personas que se enteran o yo me entero y va uno como ahí como tejiendo. Ha habido una cosa muy bonita y es en el proceso, yo en mi lugar como maestra, me he encontrado en mis clases esta cátedra que te cuento, Costuras, Pensamiento Textil, que durante un tiempo la dimos con Eliana, ahora la estoy dando yo sola. Esa clase, por ejemplo, activó intereses en gente que de pronto no estaban. Entonces, oye, por ejemplo, allí... No, esa cátedra sí me gustaría que nos contaran más de cómo surge, la das en estudios de género, o sea, cómo está, cuéntanos, porque es muy interesante. Sí, claro, se hace, entonces desde esa cátedra, por ejemplo, aparecieron, y cierro un poquito la pregunta anterior y ya te cuento, aparecieron, por ejemplo, estudiantes que se han vinculado en los procesos de escritura y se han vinculado a los procesos de investigación. Ahí está, por ejemplo, Carolina Rincón, que está en ese artículo de Hacerse Textil, fue estudiante mía, y también Alexandra Chocontá, que hizo después su trabajo de pregrado, de maestría, perdón, sobre estos temas. Jessica, que es una estudiante que también, Jessica Beltrán, hizo también un trabajo sobre estos temas conmigo. Entonces comienzan a aparecer personas que no se imaginaron quizás
que esos temas podían ser de interés académico y que el espacio del aula les permitió explorar eso. Y tenemos en este momento un semillero costurero que reúne gente que está pensando en cosas. La clase de costuras fue una clase que para mí era cuando nosotros estábamos en la universidad, cuando mi generación estaba estudiando antropología, cuando uno iba a tomar esas clases que uno las toma como relleno, decimos aquí, como clases que no tienen importancia, que no te van a demandar tiempo y que no tienes que pensar en ellas, a esas clases se les llamaba costuras. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar estos temas, un poco, pues en esa nombrarlo así, hay una profunda desvalorización, pues, de todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Claro. Entonces era también como un ejercicio político de decir las costuras pueden ser otras cosas, ¿sí? Hay formas, la clase se llama así, costuras, pensamiento textil, escrituras que resisten. Las primeras versiones del curso que dimos, la dimos con Eliana. Ella en ese momento tenía un proyecto en la Universidad de los Andes que se llamaba Pensamiento Textil. Y en esos semilleros que teníamos, una cosa que es muy interesante en términos de la dimensión material del hacer textil es que las materialidades en las que se hacen son materialidades que resisten al tiempo. No es gratuito que la gente guarde en sus casas piezas que tienen 200 años, claro. Que las cosas duren tanto, que se atesoren, que tengan como tanta perdurabilidad. Y para mí era interesante pensar que esas formas de expresividad, ¿sí? De narrar la vida en lo textil, en tanto que recogen todo lo que hemos hablado, pudiesen resistir tanto tiempo, pero al mismo tiempo no solamente resistieran en el sentido de la perdurabilidad, sino que fuesen formas de resistencia política, claro. Formas de resistencia. Entonces el curso se llama así, hemos tenido, y lo doy desde la Escuela de Estudios de Género, para estudiantes de pregrado, de posgrado. Me estoy inventando unas cosas buenísimas para este próximo semestre, a ver cómo la logramos con esta situación de confinamiento. Vamos a ver quiénes se animan a tomarlo. Pero es un espacio de laboratorio muy, muy, muy interesante, en donde se van explorando formas de narrarse, formas de pensar el mundo, formas de entender lo que nos pasa, de reconfigurar la comprensión que tenemos de la historia, de la subjetividad, de la escritura. Yo ya quiero tomar tu clase. Yo ya quiero tomar tu clase de oyente. Pues seguramente va a ser virtual este semestre, estás más que invitada. Entonces, pues bueno, y una pregunta. Esa es como la historia y es un espacio de laboratorio. Y en este laboratorio de costura, ¿leen, están haciendo, o sea, bordan o tejen o leen, discuten? ¿Cómo opera en el día a día? Pues mira, te cuento como cosas, hay un poco de todo. Hay un poco de todo, o sea, pues por supuesto como se pensó originalmente, no sé muy bien ahora cómo lo vamos a hacer porque tenemos pues esta situación de pandemia que no tenemos muy claro qué va a pasar. Teníamos como unas sesiones que eran teóricas y había unas invitaciones a aprender desde el hacer y unas sesiones de trabajo colectivo que funcionaban como formas de activismo también, o sea, como tomas textiles en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, el año pasado, el cierre de la clase de costuras, estábamos en Colombia en un paro nacional muy, muy, muy vibrante y nos tomamos con mis estudiantes una zona de protesta de la Universidad Nacional que está muy estigmatizada y hablamos un poco de las costuras en paro, invitamos a la gente a traer sus prendas que las acompañaban y les protegían en los paros, a contar historias sobre eso, hicimos una exposición al aire libre preciosa. Entonces ese tipo de cosas se hacen. Hay mucha exploración también sobre la historia personal. Hemos hecho intercambios textiles entre Margarita, o sea, le hemos mandado cosas a Margarita, Margarita ha mandado cosas también, o sea, como que se han hecho ejercicios de conectarnos a través de las piezas que se producen, que se hacen, pero siempre en relación, entendiéndolas como maneras a través de las cuales estamos pensando, digamos, hacer textil es hacer pensamiento, como claro. Que no es, pues a veces la gente llega como, ay, me van a enseñar la puntada, y como que no es una clase donde uno aprende la puntada o aprende a tejer,
hay gente que termina aprendiendo, hay gente que se conecta. Tengo el caso de un estudiante, por ejemplo, que llegó a la clase y está haciendo su tesis de maestría sobre su biografía textil en relación con su mamá y su tía, pero era algo que tenía, que no lo tenía, que lo tenía, que la estructura del sistema de género en el que estamos se lo había robado. O sea, ella no tenía claridad de esa historia hasta pasar por la clase. Entonces, es un laboratorio que permite esas exploraciones y hay muchos estudiantes de artes que nos acompañan, estudiantes de ciencias sociales, de estudios de género. Entonces, es una mezcla bien especial. Digamos, es una optativa y que pueden ir de diferente, digamos, de antropología, de artes. Pues es que está padrísimo. Oye, y a ver, a mí ahorita estamos hablando, yo voy a contextualizar un poco a nuestros, bueno, que yo estoy en México, que la mayoría de los que nos están escuchando, pues están en México, que te conozcan un poco más. Una cosa que yo les he ido admirando a ustedes, las colombianas, y que por eso me gusta, ese fue como el inicio de hacer estas conversaciones, para también traer su conocimiento de allá para acá, es que son muy activas en esta cuestión de la conexión, ¿no? Digamos, ahorita decías Margarita, Cuellar, o si es Margarita. Cuellar. Pues Margarita Cuellar, Margarita Cuellar. Nada más yo la conozco vía WhatsApp y hoy por primera vez nos vimos en un WhatsApp con video. Ella me había invitado a mí a una mesa en la que tú también ibas a venir, íbamos a compartir otra, Mariana Rivera, que también está aquí en el DF, que es de la UAM, y me pareció increíble esta iniciativa que tuvo Margarita Cuellar sobre esta mesa para LASA, ¿no? Latin American Studies, que de hablar sobre lo de los textiles, porque como tú bien has dicho, es una cuestión que ahí está, y aunque nosotras lo compartimos y lo hablamos, y digo, ¿cómo no hay más gente investigando? Que seguramente lo hay, pues tenemos que ir abriendo brecha, casi, o ir como en el acero, así como en la etnografía y como en los tejidos y en los bordados. Mientras estamos haciendo, vamos haciendo en la misma comunidad y vamos construyendo que esto es importante para que otros lo conozcan, ¿no? Entonces, bueno, ahorita Tania hablaba de Margarita Cuellar, que está en Medellín, ¿no? Eliana, ¿no? En Cali. En Cali. ¿Y quién está en Medellín? Isabel es la que está en Medellín. Sí. Tania y Eliana están en Bogotá. Y bueno, esta es la idea. Rosario también está en Bogotá. Sí. Y está Isabel en Medellín. Bueno, entonces esas son como las primeras de las que vamos como relacionándonos. Y también me gustaría, digamos, ya nos contaste, para que te conozcan aquí también más de lo que tú haces, que a mí me parece sumamente interesante. Bueno, ya nos hablaste de tu cátedra. También has sido editora de revistas, ¿no? También has estado tienes una parte de tu formación y de tu hacer profesional como editora, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poco y cómo lo relacionaste también con el textil, ¿no? Pues sí, yo pues en este momento soy editora de una revista que se llama Tapuya, que es una revista de estudios sociales de la ciencia en América Latina, desde el 2017. Y fui editora de la revista Universidad Humanística del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana durante 6 años, hasta el 2010, desde el 2011 hasta el 2016. Pues también hago parte como de comités de varias revistas, también como más en el lugar así de comités honorarios que llaman. A mí me gusta escribir, me parece que creo que es algo que no porque me guste, no es algo que no me cuesta, creo que claro. La escritura es costosa y creo que el costo de la escritura también pasa por unas formas de entender la escritura que también son profundamente androcéntricas. Digamos que la escritura se ha asumido, hay una reflexión muy bonita de una autora de apellido Collins, no recuerdo en este momento su nombre, que habla sobre cómo la escritura académica, porque pues estas son escrituras académicas en las que yo he trabajado como editora, la escritura académica ha tenido como referente figuraciones
como las de un edificio, dice ella. Cuando uno está haciendo escritura académica es como que uno lo que está haciendo es un edificio. Entonces uno pone como un ladrillo encima del otro y cuando va a escribir algo académico, entonces busca cuál es el ladrillo que está roto para cambiarlo o se sube allá a la cima y mira, y como que va creciendo. Y esa figura de la escritura académica con esa figuración, llamémosla por detrás, es muy rígida, es muy rígida, es muy unidireccional, digamos, es como supone un principio y luego un final, supone unos planos, supone una serie de cosas, también es muy pública, digamos, supone cuestión, digamos, del espacio de lo público, y ella hace la metáfora sobre pensar, por ejemplo, la escritura desde lo textil, específicamente ella está hablando de las colchas de retazos. ¿Qué pasa si uno escribe? Ella dice, incluso uno puede escribir como se hace una colcha. Entonces uno tiene retazos que va como acomodando, mirando a ver qué cosas encajan, y lo que emerge de allí no necesariamente está tan planeado como cuando uno hace un edificio, aunque en los edificios debo reconocer también en el trabajo de arquitectura hay mucho trabajo artesanal y hay muchas cuestiones imprevistas que están en el proceso. En la escritura desde el textil es una escritura que se compone de manera distinta, de la que puede llegar a emerger cosas previstas, ¿sí? Invistas. Yo creo que de un tiempo para acá, que desde que yo estoy trabajando en estas cosas, más recientemente incluso, hay como lo textil también me ha invitado a mí a formas de escritura, a otras formas de escritura, mi escritura, que es distinto al trabajo de editorial, formas de escritura que están asociadas un poco también con la etnografía, si se quiere, la descripción densa de lo que pasa para entender también cómo las cosas emergen en el devenir de la vida. Por eso la atención a esos gestos, a esos movimientos, a los movimientos textiles como gestos, en el sentido de que son significativos, que explican algo de lo textil. Son pequeños movimientos, digamos. Los gestos serían pequeños movimientos significativos, digamos, que tienen como esa capacidad explicativa, que tienen un contenido semántico muy profundo, a pesar de su tamaño. El trabajo editorial es un trabajo en donde, pues, digamos que recientemente, el año pasado, publiqué un artículo en donde me invitaban un poco a reflexionar sobre las lógicas de productividad académica y un poco sobre otras posibilidades de estar presente en la producción, en la escritura académica. Y en ese momento hice una reflexión que para mí fue importante, y es entender también estos haceres a qué tiempos nos están invitando, que de lo que hablábamos ahora, y cómo esos tiempos pueden habitar la escritura de otra manera, pueden permitirnos escribir de otras formas. Y eso también, pues, como que demandas nos trae, porque, pues, por supuesto, la industria editorial es un monstruo y hay lugares donde se puede escribir, lugares donde hay ciertas cosas que no se permite escribir, qué aperturas hay sobre eso. Y creo que hay afortunadamente revistas que son muy abiertas, muchas otras que no lo son tanto, y creo que entonces ahí el trabajo editorial, en mi caso, se convierte también como en una posibilidad de posibilitar otras maneras de existir de la escritura, digamos, de intervención política en el trabajo de escritura académica, y es la manera en la que lo entiendo. Entonces, cuando en mi trabajo editorial ahora, pues yo soy editora asociada de esta revista, pues hay muchas cosas en donde yo también miro, bueno, ¿cuáles son las apuestas de escritura que hay acá? ¿Qué cosas nuevas nos están, cómo esta revista puede ser plataforma para mirar esas otras maneras de habitar la escritura, sin con ello, pues, digamos, intentar tampoco generar procesos de censura? Bueno, no nada más. Pero es más como es el rol que tengo en este momento en relación con la... Bueno, y que además es padre porque al final, bueno, la escritura académica también es muy importante porque se está generando pensamiento, reflexión, y que entre más llegue a más gente y otros temas, y se aborden temas que parecieran, como tú lo decías al principio, como yo lo he experimentado, como lo hemos platicado mucho Anuska y yo todo este tiempo, es cómo hablar de
de esta, como tú decías, costuras y aquí como, o manualidades, ¿no? O sea, nosotros siempre nos decían que tejíamos porque, o sea, siempre nos decían, ay, qué bueno que tienes tiempo, ¿no? Con lo que tú decías también, que es un hacer de que requiere tiempo. Y en ese cuando nos decían, qué bueno tú que tejes que tienes tiempo, es como decirte, no tienes nada que hacer, ¿no? No tienes nada que hacer, sí. O sea, en realidad Ya quisiera uno ver a la gente. ajá, lo que te están diciendo es que como no tienes nada que hacer, tejes. Y dices, no, claro, o sea, esto es parte, como siempre decíamos, que es parte de mi trabajo y tanto tengo cosas que hacer que hasta me doy tiempo de tejer, que es como otra parte, como otra manera de estar escribiendo. Y creo que es como padre esta, tu aportación también en la cuestión del mundo editorial con lo que se pueda, porque como dices, también es una manera de resistir y de hacer resistencia y de remendar y de todo para explorar otras formas de escritura, ¿no? O sea, creo que a mí tus textos me han parecido muy, muy interesantes porque cuando, a pesar de que nos puedas decir, bueno, no sé si estoy muy teórica o tal, yo creo que lo que es padre es que nos estás tejiendo la teoría como con nuestro hacer textil y muchas de nosotros nos sentimos identificadas. Yo ahorita voy a compartir algunos de tus artículos que me parecen muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues ya nada más como bueno, sobre todo esto lo quería como juntar con lo de que tú misma lo dices, ¿no? Los textiles son parte de nuestra producción de conocimiento, ¿no? O sea, habríamos como que retomarlo en ese sentido, no nada más retomarlo, sino tomárnoslo en serio y no, las que además de nuestros haceres digamos, profesionales del que vengamos, que seamos ingenieros o escritores o periodistas o lo que sea, o antropólogos, también tejemos cómo lo estamos construyendo. Cuéntanos un poquito ya nada más para terminar sobre este libro que estás trabajando, que es muy bonito, el hacer textil, porque tenías otro texto que vi, que es ahorita no me acuerdo junto con quién, que decía hacerse textil, ¿no? Que me pareció muy bonito el Ese es un título. artículo, ese es un artículo que escribimos y salió publicado el año pasado, que habla un poco sobre esto que decíamos ahora de las subjetividades, de las subjetividades de la construcción de lo femenino y hay una búsqueda un poco por cuestionar esta feminización de la que estábamos hablando ahorita. Ajá, sí. Ese es un artículo, yo digamos que pues tengo un amigo muy querido que hace un tiempo me dijo que tenía que animarme a escribir un libro y estoy en esa tarea, justamente hoy le mandé a él, que me está haciendo el acompañamiento editorial, el cuarto capítulo del libro. Es un libro que es un librito, le digo yo, es un libro que seguramente no va a ser muy largo y que tiene 4 capítulos. Pues ya. Que hace referencia a estos gestos. Son esos gestos que les decía ahora, del repetir para aprender, deshacer para hacer, remendar para resistir, componer para juntar, se llaman los 4 capítulos. Qué padre. No, nada, sí. Entonces, en cada uno de esos capítulos exploro esos gestos y un poco intento en la exploración propia experiencia personal con estos haceres, historias, digamos, de mi propia vida, muy anécdotas también, anécdotas en el sentido, no en el sentido peyorativo de la palabra anécdota, sino aquellas cosas que se destacan, anécdotas del detrás de cámara de la etnografía, digamos, de cómo se acompaña el trabajo etnográfico cotidianamente también, y recojo digamos, conversaciones y trabajo de diálogo de saberes, como decía ahora, de mi trabajo con Cartago, con los costureros de la memoria, con los que vengo trabajando, acompañando el trabajo de Isabel, de Jessica, y mi trabajo de acompañar ese ejercicio de entender lo que se está pasando cuando se costura, se borda, se teje la memoria, en el caso del conflicto en Colombia, y con este acercamiento que he tenido a piezas textiles con historias. Entonces, en el libro, de alguna manera, recojo casos, si se quiere, historias, piezas que me hablan, digamos, de la profundidad que tienen estos gestos para hacer tiempo, para hacer cuerpo, para hacer etnografía, para hacer textil. Entonces, todavía no tiene nombre, pero por ahí va.
Pero ahorita lo que decías, te fue como, o sea, recuperas piezas, momentos, historias. ¿Cuánto tiempo te ha llevado esta recolección de historias? Pues este es o sea, este es un libro que recoge un trabajo de 7 años. ¿Sí? O sea, llevo 7 años haciendo trabajo etnográfico. He publicado muchos artículos con otras personas, algunos de autoría individual, y entonces esto recoge ese trabajo. O sea, son 7 años de trabajo. O sea, digamos, recoge los 7 años desde que experimentaste en carne propia, y que ahora sí que tú hiciste parte de la etnografía y entonces en el bordado entendiste cómo tenías que irte metiendo cada vez más, te fuiste bordando y entonces este es el resultado de toda esta investigación, ¿sí? Oye, y Sí, una pregunta, de estas múltiples investigaciones que se entrelazan ahí, porque no es solo una, son varias. porque como tú decías también al principio, que tú, bueno, desde eres antropóloga y el doctorado en educación, y estás muy metida como en las cuestiones de estudios de género y tenías muchos temas dispersos. Digamos, este acercamiento a los textiles, al tejido, ¿te ha servido como para ir creando otros bordados, otras puntadas? Porque como decía, son muchos temas, ¿no? O sea, son muchos temas que te reúnen aquí. ¿Cómo te ha servido el textil, el tema, digamos, del textil como para reunirlos? ¿Qué es lo que has encontrado en esto como para reunirlos? Yo creo que son cosas que se van como, digamos, a propósito de la composición, de ese gesto del componer que junta. Lo textil va haciendo eso también. El hacer textil especulativo, si se quiere, como va permitiendo esas vinculaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos por comenzar con Rosario López, en donde estamos revisando, se llama Trazas, Oficios, y no me acuerdo cuál es el otro nombre que tiene, pero estamos revisando un poco los referentes de ciertas comunidades indígenas en la Orinoquía colombiana, referentes en pinturas rupestres que están asociadas con el tejido, y lo estamos entendiendo desde la biología y lo estamos mirando desde la práctica artística y cómo eso de alguna manera puede permitir construir abstracciones significativas para comprender, digamos, situaciones de cuidado ambiental que son muy críticas. Entonces, pues yo aquí tengo un lugar un poco más secundario al que he tenido en otros proyectos, pero es muy interesante para mí cómo pues voy llegando allí, o sea, como que lo textil en su juntar, en la composición textil, va abriendo esas posibilidades. Con Isabel tenemos estamos cerrando un proyecto ahora en octubre que va abriendo la posibilidad de seguir reflexionando sobre la dimensión documental y testimonial de los textiles, y junto con ella y con Laura comenzamos a mirar los distintos repertorios que lo textil convoca y cómo eso va permitiendo redimensionar la noción de lo que estas piezas guardan, de lo que testimonian materialmente. Entonces, yo siento que para mí por ahora es como que hay un florecer permanente. Son como cosas que encuentro profundamente interesantes. Y por ahí a veces me llaman mucho la atención estas iniciativas de mujeres que están sosteniéndose la vida cotidiana a punta de la costura, que son cosas que yo también creo que están muy, muy poco estudiadas en nuestras llamadas dimensiones del exacto. Y que, bueno, y que además son bases, o sea, digamos, al menos aquí en México, y Anuska y yo lo fuimos mucho como en el libro, en el mensaje está en el tejido, o sea, hay familias que se han sostenido de eso, o sea, en esta cuestión que todo mundo ve como menor manualidades, y es una economía, ¿no? Sí, pero son cosas que no, yo recuerdo en Cartago, por ejemplo, que en el caso de Cartago, la alcaldía local, por ejemplo, le preguntábamos como cuál era el lugar que tenía en la economía, en las políticas públicas económicas de la región del trabajo del bordado en Cartago, en el Valle, y ellos decían, esto es un embeleco de señoras, de abuelitas, esto no tiene ninguna implicación económica, pero en sociedades, digamos, como tan precarias como las nuestras, ese sostén ese sostén de la infraestructura social básica está muy atravesado por esto. Entonces ahí como que hay cosas que me parecen muy interesantes, por ahora no lo he explorado muy bien, pero como que es una cosa que es muy, digamos que antropológicamente hablando, es algo
es algo muy que nos define, es demasiado, yo le decía en el curso, les decía a mis estudiantes, esto es tan fundamental, o sea, es tan nuestro, es tan explicativo de lo que somos, que cómo es posible que no tengamos tiempo para hacerlo. ¿Cómo es posible que no tengamos la posibilidad, que esto no sea más protagonista de nuestras vidas cuando es tan importante el lugar que tiene en la configuración de tantas dimensiones de nuestra existencia? No, y es además, como que ahí hay una cuestión. y además también, como dices, yo creo que a mí lo que me gusta y de esas conversaciones te agradezco mucho estar participando y a todas tus compañeras colombianas y ojalá podamos ir descubriendo de repente que nos salga ahora una economista, ¿no? Un economista y que le gusten estos temas para que empiece a hacer como una investigación y podamos ir ampliando y que si lo rolamos y en Argentina, yo te decía, le decía a Margarita, en Argentina también hay muchísima gente que está en esto, los chilenos, o sea, y que sí es distinto a cómo se vea en Occidente, ¿no? O sea, como tú dices, sí, América Latina tenemos otra historia también de textiles, de nuestras civilizaciones primigenias, ¿no? Originarias, y también lo tenemos que ir recuperando. Las mujeres nos movemos también desde otras dimensiones, la precariedad es otra, también nos hace ser otra manera de ejercer la solidaridad, de practicarla, ¿no? De hacer el trueque, como acá decimos, del conocimiento. Y bueno, a mí la verdad es que te agradezco muchísimo. Yo hay muchos textos que he ido leyendo tuyo desde que te conocí, porque además eso nos va acercando y nos vamos como entretejiendo todas. Y ¿cuál es tu texto? ¿Cuál es un texto que tú nos dirías a las mexicanas? Léanse para que conozcan más de mí y de lo que yo estoy haciendo. Yo tengo dos, pero bueno, tú di cuáles son los tuyos, dónde los podemos encontrar también, ¿no? Que también los podemos encontrar en la red y yo ahorita los posteo. Sí, yo la mayoría de las cosas que yo escribo son de libre acceso. Hay un par de cosas que no. De estas hay un par de cosas que no son de libre acceso, que están de hecho escritas en inglés. No te podría nombrar como uno que sea, hay una, digamos, a propósito de esto de la escritura. Ajá. Pues uno que mío, digamos, uno mío que fue muy, de Puede el bordado destejer la etnografía, es un trabajo que es seminal del libro que estoy escribiendo ahora. Y este otro trabajo que escribí el año pasado, que no habla directamente de lo textil, pero que muestra la fuerza de lo textil como pensamiento, se llama Mi tiempo ya no es mío. Reflexiones encarnadas en torno a la medición de la ciencia, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, en ambos son textos que no son textos muy largos, digamos, para el estándar son más ensayos que, digamos, que reportes de investigación. Y son dos trabajos que siento que en los que hay cosas muy mías que estoy diciendo. Entonces, digamos, los nombraría esos, como así, para invitarlas a explorar. Sí, porque digo, a mí que decías, el de desbordando la etnografía, a mí me parece, como dices, es muy sintético, pero además te deja mucho ver quién es, o sea, sobre la autora, aunque no la conozcas, sientes como una intimidad. Y yo también me atrevería a recomendar, porque me gustó mucho también, déjame, ¿cómo se llama? El nombre, para ver si lo hiciste en el 2016, se llama El tejido como conocimiento. El tejido conocimiento como tejido, ¿no? Reflexiones feministas en torno a la agencia de las materialidades. Y me parece interesante porque ahí también vemos tu parte también feminista, ¿no? Digamos, como que hay muchas todas, claro, pero digamos como esta cuestión que eso es lo padre del tejido, que va entrelazando muchas cosas, tecnología, ciencia, el año pasado, sí, creo que sí fue el año pasado, participamos con el colectivo en el que estoy en un proyecto aquí del Centro de Cultura Digital, y tejimos data de la temperatura, de los cambios de la temperatura en la Ciudad de México. Buenísimo. Y todos todos los colectivos que estaban ahí estaban haciendo cosas, digamos, muy en el rollo de la tecnología, ¿no? O sea, software, apps, ¿no? Y tal. Entonces, cuando nos tocó exponer a nosotros,
yo lo que les dije a las que estábamos ahí, que estaban tejiendo, dije, pónganse a tejer. Entonces le dije, este es nuestro, aquí estamos viendo el hardware, ¿no? Estamos viendo cómo están operando todo. Y sí, Entonces, y sí, ¿no? y sí. Y entonces un poco todos se reían, pero sí, o sea, de repente es como tenemos nosotros que revalorizar esta parte y no nada más revalorizar, como hacerla que tengamos, como tú misma has dicho, más tiempo para hacerlo, ¿no? Más tiempo para dedicarlo, porque sí es importante. Y bueno, yo me despido con una frase que te leí a ti que dice, lo textil se aprende con otras, bien en presencia o virtualmente, y en muchas ocasiones esto supone un aprendizaje colaborativo mediado por diversos espacios de encuentro. Y yo espero que esto sea un espacio de encuentro, ahorita estamos virtualmente, y que sigamos, como ustedes dirían, enredándonos, como diríamos acá Nuska y yo, continuando con que el mensaje esté en el tejido y difundiéndolo. Y pues muchas gracias, Tania, y bueno, el próximo jueves vamos a estar aquí a la misma hora, 4 de la tarde, que son la misma hora Colombia, México, y vamos a estar con Eliana Sánchez Aldana, ¿no? También una de la Universidad de los Andes. Y bueno, pues muchas gracias. Te agradezco mucho la Muchas aceptación. gracias a ti, muchas gracias a ti, Miriam. Estás ahí, emerge una tejedora en este trabajo y de verdad es muy importante esto que estás haciendo. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias. De la Universidad Nacional de Colombia, Tania Pérez Bustos. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao.